Bienvenidos al episodio número 42 de su podcast favorito, Pasando Visita. El día de hoy, un invitado que nos estuvieron pidiendo muchísimo, el doctor Mario Vilchis Ramírez, quien es traumatólogo y ortopedista con una alta especialidad en cirugía articular. Y qué mejor que tenerlo en el marco del Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gracias por la invitación, y qué afortunado de estar aquí. No, doctor, la verdad es de que no tienes idea de cuántas personas cuando ponemos la casilla, ¿a quién invitamos? Doctor Vilchis, doctor Vilchis, doctor Vilchis. Pues, doc, tenemos un montón de dudas de todo lo que fue tu proceso para llegar a donde estás ahorita. Y pregunta obligada de este podcast, doc, ¿por qué estudiaste medicina? ¿Por qué estudié medicina? Yo creo, bueno, siempre que me lo preguntan, les contesto lo mismo. La neta es que yo en la prepa no era bueno o no me gustaba nada en específico. Pues ya tenías tú compañeros que los papás son abogados, que tus papás son ingenieros, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no. De hecho, mis papás no son médicos, pero era lo único que me llamaba la atención, ¿sabes? La medicina. Y por eso fue que yo terminé en este campo de la medicina. Yo creo que un factor, pues, es que no me daba cosa nada, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que ve sangre y se desmaya. Yo, la neta, no. O sea, entonces de ahí fue como un poquito el camino. Y ya, pues, cuando llegó el examen la hora de entrar a escoger la carrera fue cuando apliqué a las universidades de medicina. Entonces, Oye, pero mencionas que que lo único que te llamaba la atención era la medicina. Pero ¿qué fue lo que hizo que te llamara la atención? ¿Algún familiar? ¿Algo que viste? ¿Alguna ¿O qué? serie? ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué? En ese tiempo, pues yo te estoy hablando de nomás porque es la carrera hace 15 mejor. años, todavía estaba Doctor House, pero iba al corriente, güey. O sea, si yo ahorita tú la ves, pues ya Cada se, semana ya, iba saliendo ya el acabó episodio. estreno. Sí. Puta. Entonces iba al corriente y yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, en la secu, yo despertaba y a esa hora estaban repitiendo los episodios. Entonces, como que de ahí me llamó la atención, ¿no? Digo, hoy que ya ves la serie y dices, uy, nada de eso es real. Nada. Todo es todo lo contrario. Pues sí, ya, ¿no? Pero yo creo que me llamaba esa onda del ser el doctor, de estar investigando ciertas cosas, ponerle, no sé, diagnosticar cosas, pero hoy en día, pues no tampoco me dedico a No eso. diagnosticas nada. Pero creo que eso puede ser como un factor, ¿no? Pero si te Dr. das House. cuenta, no manches, tenías como que la imagen del internista aquel y terminaste haciendo todo lo contrario, la ¿no? O sea, bata. algo quirúrgico, ¿no? La bata, o sea, la bata, de que ahí los doctores salían con sus batas Sí. sí. Hoy en día yo ni uso bata, o sea, no me gusta, güey. O sea, eso no me gustó de la residencia, no me gustó en el internado y hoy en día nunca uso bata. O sea, yo creo que 2 veces al año puedo usar bata. Y para pero la no foto uso, nada más, ¿no? O sea, pero nunca me gustó, O sea, no. Lo bueno que te terminaste yendo por el camino del bien. Bueno, Sí, más no o por menos. allá por la clínica, No, pues. lo clínico O era sea, lo bueno, fíjate que ese es otro aspecto que a mí nunca me gustó en el internado o así, en la carrera. O sea, lo clínico es, yo decía, no, mira, estar pasando visita cada 4 horas, pases interminables, no, güey, o sea, ¿qué tiene fractura? Se opera. Sí Y o vámonos. no, sí, O sea, resolutivo. rápido, ¿sabes? O sea, lo quirúrgico sí. Y yo sí, desde la carrera dije, o sea, a lo mejor los primeros años como que todavía no sabes bien, pero yo definitivamente sí dije, o sea, lo que yo termine haciendo, pero tiene que ser quirúrgico. O sea, yo sí me veo en el quirófano, yo no me veo estando ahí a lo mejor viendo un buen de notas o... No, la verdad es que no. Yo sí, de plano, desde los primeros años ya decía, no sé qué voy a terminar haciendo, pero quiero algo quirúrgico. Oye, y desde tus primeros años de formación, llámese prepa, secundaria, etcétera, ¿eras un alumno que se conoce como el prototipo de medicina? El que está en cuadro de honor, el que le va bien, el que se aplica. Escoltita. Pues no, yo no. Yo la verdad es que, o sea, sí, a mí nunca me ha gustado ser hipócrita o tipo mentiroso. Mentiroso. Ajá. Y, por ejemplo, hasta en la carrera, o sea, yo no era el güey que era los primeros lugares no, la neta no. O sea, yo era un alumno de 8, ¿sabes? O sea, ni el muy... Suficiente. Ajá, exactamente. Porque pues hoy en día siempre que me lo preguntan también les digo, es que no te cases con las calificaciones, güey. O sea, vas a ver que
que saques 10 no significa que seas el mejor médico, pero que tampoco te vayas al extremo, ¿no? Que estés reprobando todas las materias, como ahorita fue muy famoso el caso de esta chica que compraba sus calificaciones. O sea, tampoco creo que eso esté bien. Sí. Pero no tienes que caer en 10, 10, 10, 10 y el 10 va, o sea, hasta incluso en los exámenes de alta especialidad, yo siempre he dicho que ya ves que todos, la mayoría, si no es que la mayoría, tienen examen teórico. Sí. Y tampoco que te cases con que el que tenga el puntaje más alto va a ser el mejor. La verdad es que no. O sea, yo creo que es un balance de todos los aspectos para definir o entrar a algo. Digo, lamentablemente el ENARM o el examen a la universidad se basa en eso, pero yo creo que no son los únicos criterios. Y sobre todo eso porque muchos me preguntan, ay, Doc, es que en la carrera yo pues no saco 10 y eso, no te cases con eso, güey. O sea, lo que aprendes en la carrera, o yo, por ejemplo, que soy te especialista, ajá, exactamente, o sea, que usas anatomía, ¿no? O sea, sí tienes que tener los conceptos básicos muy, muy claros, pero pues, las calificaciones, o sea, yo tenía, y real, yo me acuerdo de compañeros en el internado que eran los primeros promedios, y por ejemplo hoy ya ¿Y ni se dónde dedican, están? ¿no? O no, o sea, no se dedican tal vez a esto, se dedican a otras cosas o digamos son médicos, no sé, de un centro de salud o investigadores. O sea, yo creo que la calificación no siempre representa lo que eres. Y es que también creo que es algo multifactorial, ¿no? O sea, no solamente es que seas muy inteligente, sino que te sepas desarrollar con las Sí. personas, que tengas una buena actitud con los pacientes, ¿no? Ujú. O sea, que te sepas mover, ¿no? En el medio, porque a Sí, veces, claro. muchas veces vas a poder ingresar a algunos hospitales o a otras instituciones simplemente porque te pudiste llevar bien y supiste cómo Sí, moverte y palancas, en ¿no? qué Ujú, círculos tener moverte, palanca. ¿no? Ujú. Oye, pero entras a medicina, ¿no? ¿Dónde estudiaste medicina? Yo estudié en la Escuela Superior de Medicina, en el Instituto Politécnico Nacional. De hecho, yo cuando aplico a la carrera, pues apliqué a la UNAM y apliqué al Politécnico. Entonces, pues me quedé en el Politécnico y ya fue como de, "Güey, ya me quedé, pues ¿qué sigue, no?" Y ahí era un poquito más larga porque son 7 años de carrera en comparación. No sé si ahorita la UNAM siga haciendo 6 años, pero en el Poli era un año más, entonces pues todavía más años a esto de la carrera, Oye, ¿no? ¿por qué te justificaban como ese año más que era extra, no? Con nosotros Ujú, estudiamos en UVM ujú. y ahí eran 6 años y medio, ¿no? Creo que sí. Sí, 6 años y medio y se supone que justificaban ese medio año porque llevabas materias administrativas. Ok. Entonces como que decían, bueno, ese medio año es por todas las administrativas Ujú. que te van metiendo durante los semestres, ¿no? Pues es que fíjate que yo no, bueno, en el plan de estudios no sé ahorita, pero no tienes como esas materias, pero sí recuerdo que te daban o se enfocaban llevabas todo un año ginecología, o sea, llevabas ginecología práctica y luego clínica, entonces en eso justificaban un semestre más y te ponían materias ahí de yo le digo de relleno, sobre todo las de estadística. También llevabas todo un año estadística. Hoy me preguntas de estadística y lo odio. O sea, la verdad es que no me gusta nada de eso. Pero en eso te lo justificaban. Materias de esa, ¿no? Estadística 2, ginecología 2. Porque no les bastaba Salud, meter estadística salud, 1, metían la 2. salud No, pública. pero es que ¿cuándo lo usas ya? O sea, Sí. lo usas si acaso para tu tesis. Eso, Bueno, ahí va a ser Mira, hace O sea, lo rato, usas para porque la estábamos tesis. con lo del Congreso, O en ¿no? los Estábamos con lo del congresos, ¿no? Congreso y al final pasaron a todos a hacerles preguntas, ¿no? Y le empezaron a preguntar a uno de qué tu estudio, qué es, qué retrospectivo, Sí. qué todo eso. Y la verdad es que, o sea, le metieron lo un torcieron. baile. Güey, O pero es sea, que ya no te Torcieron. acuerdas, o sí, sea, sí, de sí. eso. O sea, yo, por ejemplo, yo que hice tesis de la especialidad y luego del alta, o sea, tú llegabas en el R4 y te decían, oye, la tesis ya tiene que estar para unos meses. Y pues ya que era eso de que retrospectivo, prospectivo, ¿sabes? O sea, te tienes que volver a poner a leer, Sí. pero ya no te acuerdas. O sea, en el R1, R2, R3, no me dejarás mentir, ni siquiera es como que tú digas, ah, voy a ponerme a leer sobre No, estadística. ni Pues, tu ¿no? prioridad ni nada, la verdad. O sea, O ni lo sea, tomas en no, cuenta. no. Estás intentando Y sobrevivir. y al final, después de tu tesis, si no te vas a dedicar a la investigación, si no te vas a dedicar a publicaciones o algo,
rara vez lo vas Sí, a no lo utilizar tocas, realmente en no tu... lo tocas. Exacto. Por ejemplo, es lo que decías, artículos, ¿no? O sea, si vas a publicar y esto, sí necesitas como saber de eso. Bases, Que, por lo por ejemplo, menos. yo tengo compañeros que sí les gusta eso, ¿no? O sea, sí les gusta mucho eso de publicar. Yo Ah, siempre sí, lo he hay dicho, gente yo la rara. verdad, no. Sí, hay de que hay gente Siempre rara, hay siempre gente va a rara, haber. la- ajá, la- gente que hay para todo, ¿no? Sí, Y qué ajá. bueno, porque nosotros, pues... Aprendemos de ahí. Exactamente, o Sí. sea, esos son los Sí. de donde aprendes, de donde te actualizas. Y yo digo, bendito Dios, hay gente que le gusta eso, pero yo no, yo siempre he dicho la investigación. A mí me no gusta ¿eh? aplicarlo. No me gusta, no, mil veces, ni mil Oye, veces. ¿qué fue lo que tú tomaste en cuenta al momento de decir, ok, quiero el Politécnico, quiero la UNAM? ¿Por qué esas dos? ¿Por qué no otras? Pues fíjate que, o sea, yo creo que muchas cosas, cuando ya estás de este lado, sí hubieras dicho, güey, las hubiera cambiado, ¿no? O sea, desde la sede, desde todo. Pero en ese entonces, ¿qué pasaba? Pues yo creo que yo tenía como ese concepto de que eran buenas universidades. O sea, yo creo que al día de hoy todavía siguen siendo buenas, pero yo creo que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en el internado, creo, fue cuando abrieron la carrera en VM de medicina. O sea, no lleva tantos Sí, no años. tiene mucho. Ujú. Entonces no había tantas opciones. Yo creo que en ese entonces te basabas aquí en la ciudad en el Poli, la UNAM, la UAM, que yo no apliqué la UAM, pero también había en la UAM, o las privadas. ¿Cuáles eran las más populares ahí? La Salle. La Salle yo me acuerdo que era Ujú. súper popular cuando yo estaba aquí. Que era mi opción, o sea, si no me quedaba en el Poli, me iba a ir a la Salle, pero Ok. pues afortunadamente me quedé en el Poli y pues ya escogí esas. Pero yo creo que me basaba más en eso. Pero digo, si ahorita ya te pones a investigar un poquito más, no sé si esas universidades sigan siendo como estar en el top, pero eso era lo que más me basaba, en el puntaje y todo esto, lo que necesitabas, qué tan buenas eran, ¿no? ¿Y cómo fue tu etapa de estudiante de medicina, no? ¿Qué tan difícil fue? Si es realmente como lo Ujú. dicen, Como si es lo muy pintan, ¿no? estresante. ¿Qué crees que fue lo más difícil? Yo la neta siempre he dicho, medicina no es difícil, o sea, pero es que el difícil es muy subjetivo, Ajá. porque yo no soy ingeniero, no soy licenciado en arquitectura o algo así, que yo siempre lo he dicho, todas las carreras deben tener su complejidad, ¿no? Si Ujú. no, nada más llegas, firmas y ya eres ingeniero. Yo creo que lo difícil ahí es que tienes que aprender mucho, en constante aprendizaje, pero así, medicina yo siento que no es muy difícil. O sea, ya ahorita, cuando ya terminaste, ya acabaste, Bueno, yo pues no es lo que veo ya- así de ya lo que... entiendes. como no, y aparte, o sea, la gente como que a veces exagera, ¿no? Es que ser médico es muy difícil, ¿no? La verdad es que a mí la carrera no siento que sea difícil. Lo difícil llega ya en la residencia. O sea, a mi Ujú. perspectiva. Lo difícil es la residencia. Eso es lo que sí. Y también depende dónde la hayas hecho, cuándo la hayas hecho, ¿no? Pues ahorita ya hay Ujú. cosas bien diferentes que no existían cuando yo me tocó la residencia. Ahorita me acabo de enterar que ya están Porque quitando ahorita las post, ¿no? ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿eh? Ujú. Ahorita vamos a llegar a ese tema. Porque Sí, queremos sí. saber tu opinión Sí, sobre sí, eso. sí, sí. Correcto. Pero bueno, hablando de tu etapa de universitario, ¿hubo alguna materia que dijeras me gustó o que ya te fuera encaminando hacia lo quirúrgico? Es que, por ejemplo, en mi plan de estudios, eh, yo creo que me gustaba lo quirúrgico, pero hasta como el séptimo semestre, algo así, llevas una materia que se llama clínico-patología, algo así. En grandes rasgos es ortopedia. Y yo cuando la crucé, ahí fue cuando empezaba mi contacto con quirófano, ¿sabes? O sea, ahí te empezaban a meter. Y justamente roté en un hospital que era parte de donde hice la resi. Y me gustó, o sea, dije, no, pues eso está padre, pues operas un buen. Entonces de ahí fue como que lo que me empezó a gustar. También otra cosa que relacioné mucho con la ortopedia es como que me gustaba hacer ejercicio y todo esto de las lesiones deportivas. Ok. Entonces fue donde yo dije, oye, pues esto aquí como que me gusta, esta opción está para considerarla. Después, el mismo semestre llevé urología, entonces también me gustó un buen, porque era muy dinámica. Yo creo que lo que más me llamó la atención de las dos es que son como especialidades quirúrgicas muy dinámicas, o sea, puedes estar haciendo muchas cosas, ¿no? Y bueno, ortopedia, pues hoy en día, pues tienes un buen de subespecialidades, tienes un buen de campos. Pero yo creo que en la carrera eso quirúrgico y ortopedia, y ya de ahí me casé, desde séptimo O sea, desde semestre. séptimo tú ya dijiste, Sí, ortopedia va a sí, ser sí, lo sí. mío. Pero Sí, no llegaste a considerar, digo, como te gusta el ejercicio y todo eso, medicina del deporte, rehabilitación. Es que o sea, quirúrgico, ¿sabes? O sea, Ajá. lo quirúrgico era lo que me llamó la atención. O sea, entrar a quirúrgico. Me acuerdo que mis primeras entradas a quirófano fueron esas, justamente ¿En trauma? en ortopedia, sí.
Y porque a mí, por ejemplo, no me gustaba la cirugía general. Nunca me gustó, nunca, la verdad es que no. Es- y ahí fue mi primer contacto cuando yo veía a los residentes y esto, y yo decía, no, pues está padre. Ya después obviamente me arrepentí porque pues, fueron los peores días de mi vida, Oye, pero fíjate que sí. hay una peculiaridad en todos los que escogieron ortopedia que dicen, me gusta algo quirúrgico, pero cuando les preguntan, y no sé si te has percatado, pero ¿por qué cirugía no? Y casi todos dicen, huele feo. Huele Es feo, que no. estás agarrando tripas, no, eso no es lo mío. Y fíjate que yo cuando acabé la carrera, en mi servicio social, había un cirujano plástico Ujú, que me hablaba para ayudarle, para echarle la mano. Y entonces él estaba en la raza y igual yo entraba a puras cirugías de plástica y eso. ujú. Y no me gustaba. O sea, yo decía, es que no me veo eh, operando siempre, no sé, poniendo implantes o lipos. Como que eso no me llamaba la atención, ¿no? O Ujú. sea, no tanto por el huele feo, pero, por Huele ejemplo, feo. o sea, hoy en día que ya tienes un poquito Ujú. más de conocimiento, las cirugías de ortopedia tienen que ser muy limpias. O sea, si tú comparas una de cirugía general, pues no, la verdad es que luego son cirugías bien contaminadas y esto. No, o sea, yo creo que a mí me lo decía, y de hecho eso me lo decía el plástico, me decía, de las cirugías, los doctores de los más limpios tienen que ser los ortopedistas, o sea, porque pues, se te infecta una articulación, se te infecta un hueso Ya y es bien valiste. difícil, ¿no? Sí, ya Es bien valiste. No, difícil, y el mismo entonces, implante, ¿no? O sea, Sí. llega y pues ya no hay entonces otra más son que quitar el cirugías muy implante. limpias, pero no, la verdad es que no tanto por eso, sino que no me veía yo, casándome con quitar vesículas o apéndices, ¿sabes? O Ujú. sea, como que siento que no. Me gusta más lo dinámico. Y pues en ortopedia un día puedes estar operando un fémur, al día siguiente puedes estar haciendo una artros, poniendo una prótesis, entonces es muy variado. Eso es lo que me gustaba como de aquí, de esto, ¿no? Oye, De la y ortopedia. al no venir de familia médica, ¿ya sabías tú de la existencia de un ENARM para hacer una especialidad? ¿O Bueno, cuándo te primero empezaste a internado, preparar? ¿no? Incluso. El internado, pues ya yo creo que te vas mentalizando desde la carrera, ¿no? Porque ahorita ya son otros tiempos, ya cambiaron totalmente hasta los métodos de aceptar, De todo. que los puntuajes, que esto, que aquello. O sea, todavía me tocó el tiempo en el que escogías dos especialidades y desde que te inscribías. Ujú. Entonces, pues ya desde ahí sabías qué querías. Creo que ahorita, pues, conforme van dando los lugares y eso, Por tu promedio. ¿Ves sí, que te exactamente, alcanza? exactamente. ¿Ves dónde? Chapulineas. Pero pues la Ay, neta, yo eso sí no, bueno, en mi opinión personal, no creo que esté padre, porque a lo mejor si no te gusta esa especialidad y te sales, y ¿no? ya Y dejaste esa ya, vacante, ajá, y entonces ya alguien que sí la quería, pues no. Entonces yo no creo que esté bien eso. Yo creo que debes de entrar con una idea y si no es esa, pues al siguiente año, porque si no, sí se trata como y si no me gusta, voy a Ujú, ver, ¿no? Y pues la neta, por la gente que sí quiere esa especialidad, ujú. no está padre. Pero yo desde la carrera me acuerdo que sí era como de el ENARM, el ENARM, el ENARM. Y pues antes también estaba bien cañón porque eran 400 y tantas preguntas. Te encerraban ahí 450, ¿no? como 8 horas, güey. O sea, Sí. sí estaba más pesado, güey. O sea, estaba muy desgastante eso. Este, y ahorita creo que ya es menos tiempo, ¿no? Luego he visto ahí preguntas bien fumadas güey, que ya te hacen, que esas son para que repruebes, pero yo creo que no, ahorita ya es muy diferente. Muchas cosas ya cambiaron. Y desde el internado yo la verdad no estudiaba para el ENAM. Yo sí me apliqué en el servicio, ¿Tu internado Pero dónde tu lo hiciste? internado, ajá, ¿y en cómo el lo viviste? General de México, Ok. aquí en la ciudad. Porque ahí Pues realmente es cuando tienes el acercamiento sí, por primera el vez a incluso contacto. hacer guardias, No, y ¿no? siempre le digo, es tu primer contacto y es una etapa muy padre porque es cuando ya formas parte del hospital, ¿me entiendes? O sea, de estudiante, pues andas Ya te aquí pueden para regañar. acá, sí, ya te pueden Sí. guardar, ¿no? Bueno, ¿Quién, legalmente ya quién, no. ya no. quién no entregó las muestras? El Sí. interno. Entonces, Chale. ahí es tu primer contacto. La verdad es que no me disgustó mi internado, pero yo no me veía en nada, o sea, de qué Ujú. urgencias, ginecología, pediatría, o sea, ningún servicio era como que, ¿no? O sea, ¿Rotaste por trauma en tu internado? Ajá. no, yo no. ¿No? O sea, sí había el servicio, pero no te mandaban a rotar. Pero pues no, o sea, yo siempre les digo como que siempre había estudiantes, bueno, había compañeros que, ¿quién quiere atender un parto? Y ahí se peleaban. Y yo decía, yo no, o sea, pues, es que Tú. yo no me veo ni en un servicio social atendiendo eso, ni,
O sea, yo desde ese momento yo sabía que no iba a vivir de eso. Pero sí atendiste ¿no? partos en tu internado. Ay, creo que 1 o 2. O sea, Gracias, yo entre porque menos. siempre Pablo me juzgaba No, porque yo no. Sí. creo que yo atendí uno, si no es que ninguno. No, la verdad es que no. Yo me veía. O sea, yo sí tenía como muy claro lo que quería ya en las últimas etapas. Yo decía, yo quiero ser esto, quirúrgico. Pero es que hay gente que entra y dice, yo no sé, ¿no? Voy a ver qué tal medicina interna o qué tal. No, la verdad es que Oye, yo ¿y no. tú tenías la posibilidad de pedir una rotación ahí en trauma como interno? ¿Por qué? Porque con Alan, Sí, hay a veces, ¿no? fíjate que sí, sí rotan los internos. También en mi hospital los traumas no tienen internos. Y en muchos Ajá. hospitales he escuchado que los traumas no tienen O sea, en la internos. sede que yo estaba, en Joco, antes, muchas generaciones de antes te platicaban que sí se los mandaban, ¿no? Te Después se los platicaban. quitaban, después se los quitaron porque abusaban de ellos y no sé qué tanto. Ahí, pues sí, o sea, el R1 está solo ahí, entonces, pero cuando O sea, llegó en la buen aspecto, pandemia, ¿eh? pero fíjate que Sí. cuando yo hice el R2 en la pandemia, lo sacaron a los internos de la Secretaría de muchos hospitales y los mandaron ahí. Entonces tuve como 6 meses internos que Ujú. te echaban la mano y te ayudaban, ¿no? ¿Puedes tomar el electro? Sí, yo lo tomo. Pero no, ahí directamente internos no les mandaban, o sea, se Ujú. los quitaron un tiempo. Yo en el general no podía solicitar rotación ahí. Y si nos tuvieras que decir qué fue lo más difícil de tu internado, ¿qué dirías? Ay, las urgencias. Las urgencias, es que ahí sí, en el general no se acaban las urgencias. O sea, O sea, diario, una y sí, otra sí, y sí. otra y Supongo que otra. también fue tu servicio más odiado. No, y aparte eran un buen de camas. No sé cómo sigan ahorita, pero sí eran muchas camas. Pues es que sí, porque pues, las urgencias de ahí, ¿qué eran, no? Pues descontroles metabólicos, que el infartado, pues cosas que a mí ni me llamaban la atención. Sí. O sea, de ahí yo llegaba a hacerlo porque lo tenía que hacer, pero no. No, yo sabía que eso no era para mí, ni la medicina interna, nada. Oye, pero a pesar de que, o sea, tu internado no fue nada para ti, Mm. ¿pero lo disfrutaste o sí te costaba trabajo el levantarte y no manches, No, otra vez sí lo voy? disfruté y sobre todo las amistades que haces, ¿no? O sea, yo creo que esas son lo que vale Dice, la pena del el internado, bipetón. ¿no? Dice, Y el mepetón al final, pero no, sí, la verdad no lo pasé mal, no lo Ok. pasé mal, la verdad es que no. Y de ahí te vas a hacer tu servicio Ujú. social. ¿Dónde decidiste hacer tu servicio social? Yo lo hice en una clínica privada, o sea, Ujú, tramité como el permiso ujú. de hacerlo en una clínica privada, porque mi meta era clara. Yo no me quiero ir a un pueblo, porque en mi escuela es por tradición que te mandaban a pueblos. No sé si sigue haciendo eso, porque Ujú, la escuela era como muy rural, pero yo no quería irme a un pueblo, la ujú. verdad es que no, ni quería una sede donde me quitaran mucho tiempo con mi investigación. O sea, yo lo que quería era estudiar. Entonces yo tramité mi permiso para hacerlo en una clínica privada y la verdad es que estaba toda madre, o sea, me dejaba mucho tiempo para estudiar, O sea, que ¿qué era lo que horario yo quería. tenías ahí y qué horario te permitía dedicarla a estudio, no? Lunes a viernes, de 8 a 2. A veces me lo cambiaban a la tarde, conforme estuviera el trabajo, pero pues yo, mira, me dedicaba a estudiar precisamente para el ENAM. O sea, yo no quería como investigación, ¿no? Estas plazas que luego hay. Y entonces a mí me quedó súper bien esa plaza. O sea, yo no me quería ir a un pueblo, ¿sabes? Y en la plaza, propiamente del servicio social, ¿cuál era tu función? O sea, ¿qué tenías que hacer como médico pasante? Consulta, Pura fíjate que consulta. consulta, ajá, consulta, o luego te mandaban a brigadas, como porque era del Estado de México, Ok. de Tlanepantla, y del mismo gobierno te mandaban a hacer brigadas de salud, que a dar consulta a gente, pues, obviamente con bajos recursos y así. Entonces estaba bien tranquilo, ¿no? A veces te decían, bueno, vamos a hacer una brigada el sábado, pero descansa hasta el día. Entonces pues, estaba súper bien. Entonces, Ok. y pues en ese entonces la verdad es que pues mi prioridad sí era como estudiar, porque yo, o sea, cuando te dicen en el internado, puede ser tu último contacto con hospital, ¿no? Porque hay doctores que ya salen y nunca más vuelven a tocar un hospital. Justo. Pero yo sí era como de que el interno que veía a los residentes decía, yo ya quiero ser residente, güey. O sea, ya. No sabías lo que No, querías. no, Sí, ya claro, sé, claro. estaba deseando el No, infierno en ese yo llegué el momento. primer día de residente y me arrepentí. Dije, no, o sea, ¿Por qué? no, o sea, sí, la residencia sí estuvo muy Oye, y dentro de tu preparación para el ENARM, que le dedicabas a estudiar, ¿estuviste en algún curso? ¿Tú lo hiciste por tu cuenta? ¿O qué No, crees que es lo que te bueno, o sea, funcionó sí a ti? tomé, es que yo siempre he sido como de muy, de que no me gusta que me den clase. O sea, yo prefiero ponerme a leer y hacer mis resúmenes y ya.
Entonces yo tomé curso, pero no tomaba las clases. Yo solamente aprovechaba para los simuladores. Preguntas, exámenes. Y yo de mis apuntes. Yo tomé, en ese entonces estaba el CTO y ese fue el que yo usé. Pero pues, hay gente que le acomodaba, no sé, yo tenía, mi mejor amiga en ese entonces, ella sí tomaba un curso de que estabas 8 horas sentado ahí en clases. La verdad es que a mí eso se me hace muy tedioso. Ya yo soy de las personas que cree que después de 2 horas ya no estás poniendo atención. O sea, es muy difícil que te concentres. Y pues no, a mí no me funcionaba eso. Hay gente que sí le funciona. A mí me funcionaba más mis resúmenes. La Y neta. contestar exámenes. Sí, y simuladores. Y yo creo que así, o sea, hasta la fecha, y si volviera a hacer ese examen, que yo no lo volvería a hacer, sería mi táctica. Resúmenes y simuladores, ¿no? Y si tuvieras que quedarte solo con una táctica para recomendarle a los que van a hacer el examen, ¿cuál es la que tú crees que te aportó más? Los simuladores. Los simuladores. Sí, sin falta. Porque es que, te digo, en ese entonces, pues es que era lo más cercano al ENARM. Las preguntas y esto, el tiempo, ¿no? Pero, o sea, es lo mismo que ese día en el examen. No sé si siga siendo igual la dinámica, pero pues ya estabas como acostumbrado a, bueno, los consejos que te daban también, ¿no? De que no cambies tu pregunta, o si tienes tiempo, revisa el examen. Entonces eso te acercaba y ser lo más idéntico al examen. Entonces yo creo que los simuladores, ese de base. O sea, tú tienes que estudiar. Yo siempre les digo, para el ENARM, tú tienes que estudiar. Si no estudias, no lo vas a pasar. O sea, si no tienes el conocimiento, ¿cómo vas a hacer un simulador? Pero no lo es todo. O sea, yo creo que otra cosa también es a medir tus tiempos, a manejar el estrés. El estrés, yo me acuerdo que cuando yo lo hice, o sea, así salía así doctores llorando, así, ¿sabes? O sea, bien estresados. Unos agarraban y se iban. O sea, sí Justo era mi está- siguiente pregunta, o sea, Sí. ¿cómo viviste tú ese día? Mira, a mí todavía me tocó aquí en la ciudad, pero estaba feo porque te tocaba en un lugar de la UNAM, pero en la UNAM, haz de cuenta que ese lugar está rodeado como un campo. Entonces yo me acuerdo, y eso estaba abierto. Entonces el día que llegabas hacía un buen de frío, o sea, te estabas matando del frío. Y luego el estrés. Yo me acuerdo que había un intermedio. O sea, tú acababas la primera parte y te salías. Creo que te daban 1 hora o algo así. Y ahí los veías leyendo y con sus libros. Y así, yo salí y me acuerdo perfectamente, me fui a tragar. O sea, o sea, yo me estaba muriendo de hambre, agarré, me fui a comer unos tacos, creo que ahí. Y ya. Regresa y con el mal Ajá, del pero, puerco. o sea, tú veías ahí a la gente bien alterada. Y me acuerdo perfectamente porque te ponían en 2 hileras y la chava de enfrente así a la derecha, así llorando en el ENARM, y mejor agarró y se salió. Y pues, o sea, ahí sí tienes que aprender a manejar el estrés. O sea, si tú ya vas y no sabes manejar tu estrés, esa es una parte que ya te quebró ese examen. Y es que creo que es clave, ¿no? O sea, el examen no solo mide el conocimiento, sino Sí. que tanta capacidad Sí, de estrés, de estar, resolución. No, de estar sí. concentrado y de que no te vayas a estresar, porque muchas veces los que se estresan probablemente sí sabían las respuestas, Sí. pero no sé, que te pase de que, puta, esta no me la supe, cambias a la No, otra, ¿y sabes puta, qué? no me O la sea, supe, y te así vas, ayuda. Ajá. y realmente luego te regresas, vuelves a leer y dices, ah, qué güey, o sea, sí me No, la ajá, sabía. exactamente. Por ejemplo, otra cosa es que a mí me lo dijeron, o sea, tú sientes que se te va a acabar el tiempo, pero la neta es que no, o sea, o sea, tienes que tardarte muchísimo. Entonces eso te daba chance como un poco más tranquilo y ya terminabas. En ese entonces yo me acuerdo que le podías poner pausa, ya yo me salía cada hora al baño. Entonces ya te relajabas y regresabas y otra vez, ¿no? Y hasta el final todavía le di una leída a todo. Yo todavía ya más tranquilo. Entonces el tiempo no se te acaba. Antes, no sé ahorita cuánto tiempo te den, pero no se te acaba el tiempo. No se te acaba el tiempo, te sobraba un buen. Nada más que ahí sí, 400 y tantas preguntas. Estaba Pesado. horrible. Ahí, ahorita creo que ya es la mitad, ¿no? Sí. Cuando yo lo hice ya eran 280, pero ahorita yo creo que han de ir como en 100. Ahorita ya No son sé. 10. Cada vez son más. Ahorita ya son 10. Oye, y llegas, entregas tu hojita y ahí mismo te dicen tu Sí, resultado. ahí estaba, Cuando te lo sí. entregan, te dijeron algo así como de felicidades, doctor, o te dijeron, ¿no? Suerte Esa para la próxima o algo que experiencia sí está horrible porque pues ya terminas y vas antes caminando. era
no, o sea, te formabas y ya nada más te decían, pues 75, 88. Y ya sabías automáticamente. Entonces también ahí había la fila de los que estaban llorando y esto. Y fíjate que esa experiencia la volví a repetir cuando hice el consejo de ortopedia. O sea, es lo mismo. O sea, tú te formas en una fila y si no pasabas te daban un Tienes sobre. así la revelación. Sí, Ay. no, es lo mismo. O sea, la misma experiencia la viví con el consejo de ortopedia. Sí que la voy a y- repetir. Aguas, No. aguas, Eso sí aguas. está feo, ¿eh? Ese sí, esa experiencia sí, porque fíjate que en el de ortopedia, igual te forman en una fila para darte tu resultado, pero el examen, el año que yo lo hice, sí estuvo muy feo, o sea, muy feo de ortopedia. Yo de esta decía, ay, Dios mío, y si no lo paso, ¿qué voy a hacer, no? Y porque para el alta ya me habían condicionado, si no pasas el Sí. consejo, bye. Bye. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y haz de cuenta que justo 3 personas antes de mí en la fila, si no lo pasabas te daban un sobre. Y a los 3 adelante de mí les dieron sobre. Entonces yo dije, ay, pues así mucha gente no Ya le está valí, te Te pasando. toca sobre. No, y ya cuando me dijeron, no, sí, felicidades, ya descansas, güey. O sea, es la misma experiencia que la ENAR. O sea, y pasas o no pasas. Está Llegas tú y horrible, te dan güey. una hoja de archivos, no un sobre. te dan, te dan tu certificado de que no pasaste, pero sí está feo esa experiencia. No sé ahorita cómo sea, creo que nada más te dan como el puntaje, ¿no? Del ENAR. Ah, Ah, del de la ENAM, sí, UNAM. yo dije, del Consejo de Trauma, no sé, no tengo ni idea. No, Yo no soy de- traumatólogo. del Oye, ENAR, porque ¿no? aparte del Consejo de Trauma, ustedes tienen teórico y práctico, ¿no? Ah, sí, Ah, sí, para Con salir, nosotros sí. nada más sí, es te dan teórico. el... Pues que vas a ser práctico. Güey, Sí, uno nunca pues, sabe, pues, güey. A ver, ponle poner su pañal al sonditas, niño. güey. Pásale las sonditas, güey. Uno nunca Sí, no, sabe. es práctico y teórico ahorita. A ti te ponen un bebé y si se Poner- va a tus brazos, pasas. poner, Si no se va, es que no. Si se te cayó el Si no, bote, ya. sí, si no llora, Si no llora, no, pasas. pasaste. Adiós. Sí, es horrible experiencia, ¿eh? No. Oye, ¿y cómo viviste todo este aspecto de la preparación del ENARM con tus familiares, no? O sea, ¿sí dejaste salir a lugares, a reuniones familiares o no? Pues para el ENARM, la verdad es que yo sí estudiaba a diario, o sea, de que me aplicaba ahí al menos unas 2, 3 horas. Yo sí le dedicaba, pero la verdad es que te ayuda mucho el distraerte. Sí O sea, por hacías ejemplo, yo en ese sí hacía ejercicio, sí. ejercicio para distraerme porque no, pues estar sentado ahí era horrible. Estar ahí estudiando hasta que llegara el día, ¿no? O sea, Oye, sí ¿cuándo estaba horrible. empezaste a hacer ejercicio? O sea, ¿lo pudiste llevar con toda tu formación de medicina, de internado, de O sea, pasantía? la verdad es que de estudiante sí, pero el único detalle que a mí no me gustaba de mi sede es que luego tenías clases bien tarde. O sea, yo sí entraba de que al hospital a las 8, a En la las 2 residencia. terminaba. No, en la de estudiante. O Ah, sea, ok, ya ves de que te estudiante. tocan Sí, sí, clínicas. sí. 8, pues salías a las 2, a la 1, y de ahí tenías clase en la escuela hasta las 3. Y luego hasta las 5. O sea, tenías muchas horas desfasadas. Eso a mí no me gustaba de mi carrera. Y salías a las 8. Entonces, Ok. ya todo el día se te iba en la escuela. Entonces, sí intentaba hacer ejercicio, pero a veces no podías por el horario. Entonces, yo creo que me mantuve en el ejercicio. Hasta en el internado hacía desvelado y todo, pero sí llegaba a hacer. Cuando corté definitivamente fueron los primeros años de la resi. Ahí sí, no, pues... Ni cómo. No, ni cómo, no. O comía o dormía, ¿no? O hacía ejercicio, sí. Y ahora sí, entras a la residencia. ¿Cómo empezaste a buscar sede? Porque muchos dicen que eso a veces es más estresante que pasar el ENARM, ¿no? Pues es que ahorita no sé si sigue haciendo el mismo proceso, pero pasas el ENAR y muchos me lo decían, o sea, a mí de residente, es que una cosa es pasar el ENAR y otra tener sede. Sí. Y pues ya, tú sabes que pasaste el ENAR, que te quedaste, ahora buscas sede. Entonces yo me acuerdo que yo apliqué al IMSS, pero pues mi yo ingenuo de ese entonces no sabía que para el IMSS pues toman varias cosas en cuenta, ¿no? Que si Hiciste el internado, Ajá, que el si servicio. que si tienes papás trabajadores, eso y que te daban puntos. Entonces yo, agarré y meto el IMSS y en el IMSS te dicen si sí o si no, pones tus opciones, no sé si sigue siendo igual. Yo puse las de aquí de la Ciudad de México y creo que Puebla. Pones 10, ¿no? Creo. O Ajá, ponías 10, pero no yo sé. no puse todas, yo puse como Ok. 4. ¿no? Es que ahora el proceso es diferente y aguas con todos, ¿eh? Porque Ujú. sí se presta. El proceso es ahora, en cuanto tú tienes tu selección de tu especialidad, Escoges la tienes tu sede. sede. Ujú. O sea, es también por promedio. El tema aquí es que
en un inicio se pensó que se iban a eliminar las entrevistas, pero siempre sí se hicieron entrevistas. Y en las entrevistas sí te pueden batear. Entonces ahí es donde te pueden batear y sí puedes llegar a una segunda vuelta con varias sedes todavía disponibles. No es como que en automático, Sí, oye, ya me la arrojó el sistema, sí me voy a quedar ahí porque aquí me lo está diciendo. No, sí te pueden batear. No, y yo metí la primera ahí, entonces me dicen que no me quedé y justamente regreso a donde yo roté en ortopedia de estudiante, que fue, en ese entonces era el Departamento de Salud, ahorita ya es la Secretaría de Salud. Entonces dije, no, pues aquí, a la seguro, ¿no? O sea, operan mucho, entonces por eso yo llegué a esa sede, a Joco, pero esa fue mi segunda vuelta. En ese entonces había hasta 4 vueltas, o sea, pero ya en la cuarta te decían, güey, o sea, Sí, si no escoges de ya estas, bailaste. ya. Y así entró justamente uno de mis compañeros, en la cuarta vuelta entró allá a la secretaría, pero por eso escogí yo Joco, porque yo ya estaba ahí, ya había Ya tenido estás experiencias. familiarizado. Ajá, exactamente. Entonces ya fue por eso que escogí yo esa sede. Ya no me quise aventar otra vez el IMSS porque dije, no, ¿qué tal si yo me quedo y me van a mandar no sé, a Tijuana o algo así bien lejos? Y la verdad es que no, como que no me llamaba mucho la atención en ese entonces. Y ahora sí, lo más importante. ¿Cómo es el R1 de ortopedia? ¿Cómo lo viviste? O En sea, Ciudad de México. En porque Ciudad de hemos México. tenido invitados Sí, de sí, todos sí. lados, Sí, de pero varios dicen lados, que es ¿no? diferente en Ciudad de México. Sí, que es, Yo creo que, un poco más duro, por yo así creo decirlo, ¿no? que, o sea, la residencia también va a influir el tiempo. O sea, por ejemplo, si yo te hablo de mis R más en ese entonces, pues todavía estaba peor. Pero si tú te pones, bueno, sabes un poco de la secretaría, pues vas a saber que hay demonios ahí adentro, ¿no? O sea, entonces, a mí la verdad todavía me tocó una época muy difícil. O sea, muchas cosas que hoy están, no, antes no existían, antes no. Los derechos humanos. O sea, por ejemplo. Exactamente. Antes no existían los derechos De humanos. que no te dejaran guardado. Ajá, o sea, pues a mí todavía me tocó muchísimo. Guardia de Las reflexión. guardadas, no, sí me tocó. El R1, fíjate que a mí, aunque, pues cuando se supone que debe ser tu año más difícil, o sea, estuvo pesado físicamente, pero a mí nunca me trataron mal. Ya es ventaja. Ajá, o sea, Sí, no, ya, digo, sí, ya, porque ya, yo es tenía mucho. Que alguien no te QRs. agarre idea, No, ya. muchos de mis QRs, o sea, sí los trataban muy mal, ¿eh? O sea, sí les fue mal en el R1. Por ejemplo, nosotros éramos generación de 12 y renunciaron 2. O sea, nos quedamos 10. Uno renunció literalmente como a los 3 días que entramos. Se dijo, no, esto no es para mí. Y el otro se tardó como unos 4 meses. Dijo, no, yo no aguanto. Pero el R1 estuvo pesado físicamente, pero no me fue mal. Me fue peor en el R2. Pero a ver, tus horarios de R1, tus Exacto, yo iba a actividades. preguntar eso. Dices que era O pesado sea, físicamente, pero ¿qué tanto hacías? O sea, ¿A es qué hora que haz de cuenta entrabas? que en la Secretaría de Salud rotas por 4 hospitales. O sea, tu sede es Joco, pero yo estuve 6 meses en La Villa, en el Hospital General de La Villa, y luego me fui al de Joco. Ok. En La Villa, muy pesado, pero es que, por ejemplo, horarios no tenías. O sea, ¿Ni de entrada? Te decían, no, pues los R1 llegaban a las 5, ¿no? De la mañana. O sea, todos los R1. O sea, la entrada, pues al servicio es a las 8, pero los R1 tienen que estar a las 5. Y para ayudarles a los de la guardia, lo que sea. Pero pues yo te estaba hablando que los primeros meses salías a las 2, 3 de la mañana. Entonces yo llegaba, afortunadamente mis papás vivían cerca del Hospital de la Villa, entonces me hacía de que 10 minutos. Ok. Pero pues llegabas 2, 3 de la mañana y ya párate a las 5. Entonces la verdad es que ahorita ya no sé si sea común eso, pero llegabas a dormir muy pocas horas a la semana, muy pocas horas, ¿no? O sea, yo en ese entonces sí está fatal. Yo llegué a pesar 51 kilos o sea, así de tan desnutrido que estaba. Entonces, ahí no tenías horario. O sea, no, de salida podías salir. Lo más temprano o aceptable que tenías de R1 era a las 11 de la noche. O sea, eso era, güey, me fue O bien. sea, salías a las 11 y decías, qué maravilla. Ajá, Me exactamente. tocó un buen día. Porque vas a dormir, joya. al menos vas a Ay, qué dormir unas joya. 5 horas, ¿no? Unas 4 horas, eso sí. A mí sí Oye, me tocó ibas eso. llegando a tu casa y, bueno, oye, te faltó no sé qué, ¿te puedes regresar? Fíjate que a mí en el R1 nunca me regresaron, ¿eh? Nunca. O sea, sí era muy común, de que, sobre todo los fines de semana, oye, le faltó tal cosa a tu hermano, y sí los regresaban. Pero a mí en regresarlo nunca me regresaron. Ujú. Ahí pues eran ABC,
y pues tu fin libre era salir el sábado si te iba muy bien, a las 2 de la tarde. Pero, ¿Y si te iba mal? Pero, pues es que yo tenía compañeros que se iban hasta el domingo, güey. No. Eso sí era real. Sí. A los que sí les hacían la vida pesada, yo estaba de guardia el sábado y todavía los veías ahí sacando pendientes del viernes. Entonces se terminaban yendo hasta la noche, ¿me entiendes? O sea, ya casi domingo y pues ya preséntate el lunes. Entonces, Oye, pero no sí les está podías bien decir difícil. así como, güey, vete, yo me encargo de tus pendientes o Es algo que así. no acababas, güey. O sea, no O sea, te sí, querías comprometer. No, es que sabes que no es tanto eso. O sea, no acababas. O sea, ahí, ahorita no sé cómo funcione, pero el R1 era estar en urgencias, quirófano y piso. O sea, los tres eran Todo. para ti. El R2 se dedicaba a hacer una que otra nota. Ya. Entonces, antes te digo, o sea, era muy pesado. Y era de que, por ejemplo, en Joco, yo llegué a tener 80 y tantos pacientes. O sea, y para 3R1. O sea, 80 y tantos pacientes hospitalizados al mismo Sí, tiempo. de ortopedia. Ok. Eso es solo por ortopedia. Entonces, Digo, no conozco la sede, pero ¿es un ajá. hospital de pura ortopedia Sí, o hay más cosas? no, o sea, hay cirugía general, Ok. neuro y medicina interna. Mm. Pero principalmente ortopedia era el que más llenaba. Entonces, pues imagínate, en ese entonces eran a mano. Taquilleros. No, a máquina máquina de de escribir. escribir. Entonces, hacer 80 notas, o sea, la neta te avienta. O sea, yo, afortunadamente ahí tenías compañero de guardia, Ujú. pero en la villa estabas tú solo. O sea, muchas veces eras tú solo. Y sin corrector la máquina. No, pues Y sin nada, ¿me corrector. entiendes? O sea, tenías que sacar todo para irte temprano. Entonces, ahí se estaba. En las guardias yo me acuerdo que le decía a mi compañero, tú súbete a piso para no irnos tan tarde mañana, de nuestro fin libre. Pero, pues 80 notas, 80 indicaciones. Pues el R2 no hacía Por ejemplo, nada. tu rol era ABC. Ajá, ABC. Llegabas el primer día a las 5 de la mañana. Ujú. ¿A qué hora te O ibas sea, ese día? pero a ver, o sea, Si si te estaba iba- de. si Si te iba estás bien a las Estás de 11. guardia. Bueno, estás de pre. Estás de pre, si bien te iba, te digo, salías a las 11 de la noche. O sea, O sea, si bien te iba. Yo me acuerdo que si yo veía en mi reloj, oye, ya son antes de las 12, eso está bien, está toda madre, salir antes de las 11. O sea, ahí no existía de que te daban la post o eso, ¿sabes? O sea, no, Yo no. de post veo que son Pero- las 4 y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya es tardísimo. No, pero ¿sabes qué? O sea, y ahí el problema es que se entendía, la carga de trabajo no te lo permitía. O sea, no, muy rara vez fue de que no nos dejaban ir. Ahí era la carga de trabajo. Entonces, por más que lo intentaras hacer rápido, no. O sea, yo la ventaja que tenía de R1 es que yo en la prepa llevé mecanografía, Ah, ¿sabes? ok. Entonces yo las notas, yo era el Ya que sin sacaba ver. las notas, pum, 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 rápido, vámonos. Había uno de mis compañeros que se dedicaba a hacer las curaciones. Entonces era tú notas, tú curaciones, y así nos íbamos. Así sacábamos la chamba más rápido. Pero sí nos tocó un R1 pesadísimo, o sea, de que mucho trabajo. Pero la verdad es que no la pasé mal, R1. Lo pesado llegó en el R2. ¿Y en el tenías R2. tiempo de estudiar en el R1 o todo era por No, lo que ibas cachando más o menos La ahí? neta Por era rebosamiento. Ok. exactamente, por rebosamiento oye, ¿sabes qué? Pues quieres estudiar o así. Fíjate que nosotros en el R1 tuvimos la oportunidad de ir al Congreso ahorita de residentes. Mm. O sea, fuimos de la única generación, los que publicamos un artículo, y nos dejaron ir, porque también mi sede tenía eso, que no te daban permiso para nada. Nosotros solicitabas una rotación, no te dejaban. Pues es ¿Por que qué? tenías que sacar la chamba de ahí. Entonces, sí, y por ejemplo, me acuerdo que ese día, porque justamente el congreso fue aquí sobre un hotel por Avenida Revolución, en el Holiday Inn. O sea, creo que O más sea, aquí adelante. adelantito. Ajá. No sé si fue ahorita ahí. No, es No, aquí, ese fue aquí. o sea, Ah, está ya. aquí arriba. Entonces, fue lo mismo y de que ya eran las 12 de la tarde. ¿Dónde estás? Ya regrésate, el R4, ¿no? O sea, y porque el R4 no trajo nada al Congreso. Pero sí era así, de que ¿dónde estás? Ahí no pues podías que pedir tenías permiso. que- O sea, fíjate que todavía me acuerdo que yo tenía un coR que vivía. Nombres, Yo nombres. vivía. Tú sabes quién eres, desgraciado. Ahí va a darse cuenta que pues no nos dejaban salir, güey. O sea, pues sales a las 11, pero eran compañeros que venían de fuera y pues aquí no. Yo tenía mi familia, ¿no? O sea, pues afortunadamente tenía quien me lavaba mi ropa o así. Sí. Pero ellos no. Ahí en el hospital los tenías lavando su ropa, güey.
No O sea, ahí en el manches. hospital, porque no tenías otro... Con isodine, ¿no? O sea, Porque no había otra no, cosa. un jabón de Clorexidina. esos para De los lavarte de la... clorexidina. Un cepillo, ajá, exactamente. No, sí, todavía me tocó. Y ya había compañeros que mejor se quedaban en el hospital. De irse a su depa, pues era lo mismo. Mejor me quedaba a dormir. Se Sí, acostaban en las camas ahí de los pacientes. O ya cuando eran 3, 4 de la mañana y no habíamos salido todavía, ya mejor ellos se quedaban. Yo sí me iba a mi casa, ¿no? O sea, Fuera al la hora menos que no, fuera. a cambiarme o a bañarme, pero... justo Sí. le decía a Alan que uno de mis primeros amigos de la residencia fue traumatólogo de trauma, ¿no? Y yo pensaba que era mi guardia, pero no era mi guardia, o sea, Siempre estaba ahí. solo lo veía ahí a las Sí. 3 de la mañana y cuando me di cuenta fue porque sus papás le llevaban la Sí, maleta, sí, sí. o sea, Eso con me llegó nueva a pasar, ropa. eso sí me llegó a pasar en el R2 cuando me guardaron. O sea, mi mamá y mi papá iban y me llevaban mi ropa, así de que... No, ¿Cuánto y tiempo te Oye, guardaron? ¿Y por en qué? el R2 fue... Fíjate que en el R1 nunca me guardaron. O sea, a mis compañeros sí, de que te quedas así porque pues la cagabas, algo así. Pero a mí no, la verdad es que nunca me guardaron. Estuvieron a punto así de que, y desde que sabías que algo salió mal y nos van a guardar, pero no, nunca nos guardaron, o así, salías muy tarde, pero guardado en el R1 nunca. En el R2 sí me guardaron como 3 semanas, ahí sí No estuvo pesado. manches. 3 semanas. Sí, 3 semanas Oye, sin pero salir. en algún punto, porque ahora quisiera tocar como el tema de un poquito de salud mental, ¿no? Sí. O sea, ¿qué era lo que te hacía decir, puta, sí regreso mañana al hospital? O en Que no algún se iba, güey. momento, No tenía que regresar. sí decías, güey, es que está muy pesado, la verdad, no tengo tiempo para mí, Sí. o sea, no No, o sea, por descanso. ejemplo, o sea, ahorita que ves como los horarios y esto, entiendes que no, yo no tenía tiempo para hacer otra cosa, ¿no? O sea, cuando comer en mis fines libres era para comer, para, pues hacer cualquier otra cosa que no estar en el hospital. Para adelantar mi semana, o sea, O en sea, 2 días. pero en el R2 sí estuvo más pesado. En el R2 sí la vi fea. Yo sinceramente nunca pensé en renunciar, nunca. O sea, yo decía, es que en algún momento se va a acabar esto, todo se acaba y va a llegar un punto en el cual yo voy a hacer R3. Pero eso, lo que me sacaba adelante es que no, yo decía, oye, es que yo todo lo que inicio lo acabo. O sea, siempre ha sido como parte de mi mentalidad, ¿no? O sea, todo lo que vas a empezar lo vas a acabar. Y no, yo decía, es que yo quiero ser ortopedista y quiero que me vaya bien en la vida y esto. Entonces, eso era a mí lo que me sacaba adelante. Claro, o sea, muchos, yo no podría decir que nunca pensé en, o que me sentí mal en la resi o que te bajoneabas un buen. Pues no, claro, ¿no? Todos, al menos ahorita no sé cómo sea, pero en ese entonces, pues no, todo el día te sientes cansado, así, etcétera. Afortunadamente, ¿sabes qué? Otro aspecto que me sacó mucho adelante es las amistades que llegué a hacer en el R1 con muchos de mis maestros ahora, o los que eran mis R, no miserables, R+, con los que me llevé mucho, muy bien, son ahora mis amigos. Entonces, las amistades también, eso está muy bien. Bueno, me ayudó a salir adelante. Ya en el R2 pues estuvo más pesado, ahí sí, los últimos 6 meses del R2 fue lo más pesado de mi residencia, ahí sí, donde me guardaron. Ahí sí, Pero ¿por qué fue más pesado el pariste R2 que el chayotes. R1? O sea, ¿qué actividades hacías que lo volvieron más complicado? Pues mira, fíjate que ahí Hacerme cargo del R1. es que llegó la pandemia, o sea, Ok. al final de mi R1 es cuando te estoy hablando que en ese diciembre del 2019 es cuando pasa lo del COVID. En enero, febrero, los primeros casos y ya empiezo yo el R2 en Joco. Marzo. Un poquito tranquilo, ya un poquito. Ahí había problemas con el jefe de residentes. Iba a ser tal persona, pero los adscritos, los titulares del curso en ese entonces, los profesores, no lo querían. Escogen a una doctora y pues yo con esa doctora no me llevaba bien, ni mi socio, a los que nos guardaron, nos mandaron a otro hospital recomendados, ¿no? Ok. De que entonces mandan ya recomendados, nos reciben en el otro hospital, pero ya nos reciben o sea, con puras mentiras de que, ay, estos güeyes, no les gusta trabajar y quién sabe qué. Y eso, o sea, yo te podré decir personalmente, mi autocrítica es, Fría yo de era ojos. muy, muy contestón, no me gustaba dejarme de nadie, pero la neta, o sea, yo sí era trabajador, o sea, sacaba los pendientes o así, nunca me dejaba dejarles pendientes a mis compañeros o sacar la guardia. Entonces, pues como que a esta doctora pues, no le gustaba y pues nos mandó
Ahí. Entonces, cuando llegamos nosotros a este hospital, ya de entrada, pues los R+, el R2, el R3, el R4, ahí no había R1s. Entonces, tú como R2 eras R1 y R2. Ok. De nuevo. Entonces, otros 6 meses de R1, pero ahora estaban más pesados porque tenías más responsabilidades. Y ya, o sea, llegamos y ya la indicación era estos güeyes se quedan guardados. O Desde sea, que hasta llegaste. sí, claro, o sea, ese fue el mensaje. Cuando nosotros llegamos, pues ya saben que ustedes vienen recomendados y pues bueno, tráiganse Aparte sus cosas. recomendados. Sí, ¿Recomendados o sea, de qué? O sea, esa era la palabra, ¿no? De que pues vas ahí recomendado. Y todo fue por un capricho. La verdad es que no fue como nunca porque hayamos hecho algo mal o algo así, simplemente porque esta doctora... Por no caerle bien a alguien. Exactamente. Oye. Entonces, pues nos guardan y ya nos dan la indicación de que estos no se van 3, es mínimo un ratillo. Entonces ahí sí viví lo de que mis papás me llevaban la ropa, pues, ¿qué hacía, güey, no? O sea, pues ya aceptar tu realidad y aceptar pues tu realidad. chingarle. Porque, Oye, y así como dices que eres muy contestón, no trataste de mover nada, pues es ahí. que, no, fíjate, a mí nunca me gustó ese camino de quererle De como violencia, caer de- bien a todos, o ser como, ¿sabes? Como así medio hipócritas. La verdad es que no. Entonces a mí no me gustaba eso, güey. Y yo sí era como, a mí sí algo me podía molestar es que, por ejemplo, el R más hiciera las cosas mal y como que te hiciera saber de que tú es tu culpa. Entonces sí era como, pues yo estoy haciendo mi chamba, pues tú tendrías que hacer la tuya. Y a mí eso fue lo que me ocasionó problemas. Entonces, eso y también, ¿sabes qué? Yo cuando era R1 me empecé a llevar muy bien con los que eran R5, que ya estaban en el alta, que hasta el día de hoy son mis amigos. Y eso le molestaba a esta doctora que era la jefa de residentes, o sea, que yo me llevara bien con Ella los era R5. R4. Ajá, la R4 y yo era R2. Entonces, fueron razones que, si te das cuenta, ni siquiera son como, güey, o sea, hicieron malas cosas o Pero las entiendo no perfectamente, estudias. la verdad. Las Ay, entiendo no. perfectamente. Oye, y aquí viene una pregunta incómoda. Pasas tú a ser R+, Ujú. pasas a ese que tú dijiste, algún día voy a ser R3, R4, ¿no? No, ese día, o sea, es que ahí sí cambia totalmente, ¿eh? O sea, porque el R2 tampoco tiene horario de salida. O sea, el R2, en ese entonces tenías que esperarte a que tu R3 te diera salida o tu R4. Y de R3, tú ya no le pedías permiso a nadie. A nadie. Entonces, yo me acuerdo perfectamente el día que paso a ser R3, el 1 de marzo, Empieza a flotar. yo estaba pre y en eso pues, ya entró la nueva generación de R1, bla, bla, bla. En este hospital al que me dejaron guardado, donde 6 meses. Entonces yo agarré mis pendientes, 2 de la tarde, hasta luego, y ya nunca los volví a ver. O sea, yo dije, a ver, ¿no? Y lo primero que hice ese día, que salía a las 2 de la tarde, o sea, fue irme a inscribir al gimnasio. O sea, fue lo primerito que yo hice. Llegué a mi casa, comí y vámonos al gimnasio. O sea, desde ese día fue como un cambio radical. O sea, ahí ya no tenías que pedir permiso, salías a las 2 de la tarde, pues solo tú estabas en quirófano, ¿no? O sea, era la vida que tanto anhelabas por tantos años. Pero ahí sí fue un cambio que... Pero aquí es a lo que voy, ¿no? Dentro de que tú tuviste ese cambio, ¿tú pudiste hacer algún cambio hacia abajo? O sea, Ujú. no te voy a decir porque a lo que quiero preguntarte es, muchas veces que las cosas se hacen tal vez como no deberían y se sobrecarga tanto Y la lo carga de sigues haciendo, trabajo y se perpetúa, pero no tanto muchas veces sí es por los residentes, ¿no? Pero muchas veces incluso por adscritos, ¿no? Que es que esto te toca, esto te toca, esto te toca. Y cuando te ven haciendo a lo mejor cosas que ya no te tocaban Sí. hacer, te regañan, ¿no? No, o sea, y pues fíjate que en el R3, que yo ya empezaba a ser pues un poco más libre, me mandan a otro hospital donde nada más son... Donde no había R2 ni R1, ¿no? Hijo de No, ya no, ya Mala los hubiera, suerte, no, ya los eso hubiera ya- mandado muy lejos. No, sabes, ahí solo había 2 R4, entonces a mí me dejan como R más de una guardia. O sea, yo era el R4, R3, afortunadamente. Entonces ahí Omnipotente, ya... omnipresente, Sí, ¿no? o sea, la verdad es que yo era muy de... A mí mientras no me metan en sus asuntos, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, yo no era como estar atrás de ellos o así, la verdad es que no, nunca me gustó eso. Y pues sea, cada quien su chamba. al menos yo guardar a alguien, no. Luego en el R4, pues la verdad es que yo era más como, güey, a mí me gusta estar en mis cosas. Yo priorizaba cosas que estar en el hospital, Ujú. atrás de los residentes o que guardándolos, o sea, no, la verdad es que no. Yo en el R4 ya, desde el R3 yo en las guardias ya no me quedaba.
Pues yo era el R+. Entonces vivía bien cerca de mi casa. En ese entonces tenía una novia que vivía cerca del hospital. Entonces yo me salía del hospital, ¿sabes? O sea, ya me iba a mi casa. Entonces yo era como, güey, mientras a mí no me regañen en la mañana, ustedes trabajen como sea, ¿no? O sea, porque a mí sí me tocó R+, que estaban ahí friegue y friegue y friegue, ¿sabes? O sea, que el R3, el R+, que te estaba friegue y friegue. Entonces a mí nunca me gustó eso de que, güey, pues creo que ya somos adultos, ya debes de saber lo que te toca. Y ya, o sea, yo eso no. Porque a veces sí me tocó también de R- que te las hacían larguísimas para darte la salida. O sea, de R3 ya no pedías, pero de R2 sí. De que, oiga, doctora, ya me puedo ir. No sé si ahorita sigue siendo igual, pero no. Vamos Sí, a ir a así se me comer. enfermó mi Alan de poder. Ahí está el claro ejemplo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No, la Pero me verdad gusta es que tirarle. no, a mí nunca me gustó eso. ¿O sí, Kif? Ay, ¿o sí, Kif? Pero no. No, ¿cuál si hasta se queda contigo a ayudarte? No manches. Les No, hablo y... o sea, tampoco ay, era andamos como de juntos. les ayudo y esto, pero güey, o sea, sí. No les estorbabas. Exactamente. No, porque No, sí. no los complicabas, no, porque no, sí lo exacto. podías hacer. No, claro, siempre hay formas de fastidiar a alguien como R+. Sí, sí, sí. Siempre las va a haber, ¿no? Entonces yo no, yo lo único, por ejemplo, cuando tenía problemas en el R4, la solución más sencilla era, ¿sabes qué? No voy a discutir, nada más no lo metes a quirófano y ya, o sea, ¿sabes? O sea, creo que él está perdiendo cirugías, porque pues, como quirúrgico, entre más operes, más experiencia vas a tener. Entonces, yo no me conflictuaba, o sea, ¿sabes qué? Sí, exacto. O sea, a mí igual, yo ahorita soy R3, igual, mientras no me molesten a mí, ¿Ya? ya, eso es ganancia para mí. Yo no te voy a molestar si no me Sí, molestan. exactamente. Entonces, yo Mi creo que función en la guardia es llevarle pizza Pero- para que coman bien. Los No, R2, 1 e internos. no, y aparte, o sea, si tú lo quisieras hacer, sí puedes fastidiar a tus R menos, claro que sí, o sea, aunque hoy haya ya un poquito más de protección De hacia los derechos humanos. residentes, exactamente, pero sí se puede, ¿sabes? O sea, y más en las quirúrgicas, no me dejarás mentir, o sea, ahí puedes, a mí me tocó R más que se pirateaban todo, o sea, Sí. que yo quiero operar esto, y es Yo como, tengo muchas cosas que decir, pero todavía soy residente, entonces me voy a esperar Guárdalas, un año. guárdalas, Te falta- guárdalas. ya- Sí, ya- espera. te Voy a falta un esperar año. Guárdalas, porque guárdalas, un guárdalas año. todavía. Ya me han dicho porque- muchas cosas por estos episodios. Sí. Oye, y ahora en qué momento llega ese pensamiento intrusivo de decir, puta, quiero hacer ahora una alta especialidad? Pues yo, fíjate que desde el R1, digo, el R1 ya después de ver cómo era mi R1, a mí había uno de mis doctores, de mis adscritos, que eran los 2 de la tarde, eran artroscopistas, eran cirujanos articulares. Entonces ellos en la tarde programaban a veces artros, ¿no? Y pues ahí te metían, tú no entendías nada, te decían, mira, es esto, y tú decías, güey, no entiendo nada. No, yo solo, No yo entiendo. solo quiero dormirme. Entonces, de ahí me empezó a gustar artros. Y ya cuando yo llegué en el R4, yo ya me dedicaba más a esto. O sea, es que te digo, yo toda la residencia operé trauma. Ujú. Pero a mí lo que me empezó a llamar la atención es la artros. Entonces yo decía, no, pues yo quiero ser artroscopista. Y por eso entro al alta. O sea, más bien el alta es cirugía articular, en donde yo la hice, que son prótesis y artros. Pero yo, sinceramente, entré por artros. O sea, a mí lo que me gusta es artros. Hasta el día de hoy, o sea, sí sé poner prótesis, hago prótesis, pero a mí lo que me gusta es artroscopía, 100%, o sea, 100% artroscopía. Entonces, sí necesitas el alta para desempeñarte. Por eso yo dije, no, pues sí quiero hacer el alta. Y desde el R2 era lo que me gustaba. ¿Y tuviste algunas rotaciones fuera o en las rotaciones donde pudiste haber acercado ahí Sí. a artros? Sí tuve, pues es que en el R3 realmente no, pero casi siempre todas las artros trataba de entrar yo. O sea, desde el punto de vista que uno de los adscritos donde estaba, que te digo que no había R4, mejor me pedía a mí que me quedara porque era la tarde. De que, oye, voy a tener un artros en la tarde, ¿quieres entrar? Y yo, sí, ¿no? Y aunque fuera la guardia del R4, me pedía a mí, o sea, porque a mis R4 ni les interesaba, no les gustaba. Entonces me decían así como, no, pues tú quédate, tú entra. Entonces desde ahí empecé como, yo todas las artros que podía entrar, entraba. Y después en el R4 sí solicité mi rotación, la única que me autorizaron, porque yo intenté irme a rotar a otros lugares, pero no me dejaban. Y así de que, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, no había un motivo, ¿sabes? Ajá. O sea, ya me la habían autorizado, pero no me dejaban, así no me dejaron. Entonces la única donde yo roté es donde me aceptaron,
Entonces ahí me fui un mes a ver cirugía articular. ¿No? O sea, y te la aceptaron solo de un mes. Sí, O sea, claro. ¿te dejaron ir, no te dejaron ir 2 No, meses? o sea, y nada. aparte ya como que el R4 ni siquiera es esencial, ¿no? O sea, ya es como... Ya ni siquiera es esencial. Pues sí, la verdad, o sea, ya... O sea, en el hospital no cumple O funciones. puedes agarrar un R3 y un R4 para entrar a quirófano y va a ser lo mismo, o sea, pues literalmente. Entonces, ya ahí no me dejaron más que un mes y fue la única rotación que tuve en la residencia. Y en esa rotación fue donde en ese lugar te quedaste a hacer tu alta. Sí, o sea, me aceptan ahí, pero no termino haciéndola ahí. O sea, haz de cuenta Ok. que a mí, estos dos maestros que les contaba que son los cuales me empezó a gustar la artroscopía, eran egresados de esa sede, de ese ICEMIM, pero cuando yo aplico me aceptan, pero el doctor toma un permiso y cierra el curso. Entonces dice, no, ya estás aceptado, pero te vamos a mandar a otra sede. Entonces me mandan a Toluca, donde yo lo hago. Yo termino haciéndola ahí. Y la verdad, o sea, sinceramente, al día de hoy, creo que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿no? O sea, Ok. una friega estar yendo y viniendo de Toluca, pero la verdad es que es una sede que no me arrepiento. Yo creo que es lo que más me gustó de mi Oye, formación. ¿y tú qué crees que haya sido la clave para el que te aceptaran en esa sede? O sea, el que ibas recomendado, pero ahora en el buen aspecto del recomendado, o el que hayas hecho Llega un y lo buen papel en guardan. la Es que, rotación. ¿sabes qué? Ese ICEMIM, el doctor que era el titular del curso en ese entonces, eh, es egresado de Joco, del Ok. departamento. Entonces, él tenía como mucha relación con Joco y siempre por generación aceptaba a alguien de Joco. O sea, tenía 3 lugares y si alguien de Joco aplicaba, Lo aceptaba. sí, o sea, ya estaba casi aceptado, ¿no? Entonces, así fue como una, pues digamos que una, no sé, una tradición de que cada generación alguien aplicaba y si le gustaba cirugía articular, pues estaba Tenía como el su ICEMIM. preferencia, Ajá, pues. entonces, justamente los que estaban arriba de mí, las generaciones que ahorita son mis amigos, los aceptaron. Entonces ellos también me recomendaron y los doctores de la tarde me recomendaron como de, pues mira, él es el recomendado de esta generación, pero pues ya me aceptan ahí y ya no cierran el curso. Entonces es No como, manches. pues ya me mandan a Toluca, pero yo creo que tuvo que ver mucho la recomendación y la rotación. O sea, los dos tienen mucho que ver. O sea, no nada más es llegar y voy a aplicar y que te quedes, ¿no? Pero para aplicar a un alta yo creo que es un cúmulo. Tu currículum, si vayas a rotar, si pues si tienes alguna recomendación, ¿no? O sea, yo creo que es un cúmulo. Pero totalmente, fue una sede muy completa, muy diferente, el Toluca, donde me quedé. ¿Y la alta fue totalmente diferente a tu residencia? Sí, totalmente. O sea, es que te digo, al día de hoy, o sea, si yo hubiera podido escoger sede ahorita, hubiera cambiado probablemente, porque no me dedico al trauma. O sea, lo que me dedico es cirugía articular, que es lo que hice en el alta. Entonces, en el alta, aunque yo metía muchas artros en Joco, nada que ver con acá. ¿Vale? En donde la hice en la mañana es pura cirugía articular. No hay otros procedimientos. Entonces es totalmente diferente, ¿no? Oye, y empiezas ahora a empezar a hacer cursos y Ujú. digo, por lo que nos mandaste en tu Sí, currículum, en fuera, ¿no? sí. De que en Barcelona, en Colombia, Estados Unidos. ¿Cómo es irte a capacitar a otros lados, ¿no? Respecto a lo que vienen y te traen a Ujú. México. O sea, es muy diferente, sí están más actualizados, ves otros manejos. ¿Qué ventajas le ves, no? Pues mira, yo creo que una de las ventajas, o sea, sí o sí, sí lo recomiendo, sobre todo ya en la especialidad, irte a rotar. O sea, siempre lo he dicho, sal de tu sede, conoce otras cosas, porque yo lo viví, o sea, Joco era algo y cuando me voy al ICEMIM son dos mundos diferentes, o sea, dos manejos diferentes. ¿Te da más currículum? Claro que sí, irte a rotar. Y aprendes muchísimas cosas. Por ejemplo, ya ahorita que estoy de este lado, ya mis cursos son enfocados a lo que es artros y prótesis, ¿no? Ya no Ujú, tomo cursos a lo mejor de fracturas o de algo ujú. así. Entonces, aún así, a lo que tú te dediques, yo siempre he dicho, el médico tiene que estar actualizado. Entonces, te vas a otros países donde hay cosas que aquí todavía no las hay, pero ya lo sabes. Y entonces eso influye mucho en tu consulta diaria. O sea, porque el paciente va a llegar y te va a decir, pero yo vi esto en internet.
Por supuesto, sí se puede, sí se hace, claro que se hace, ya viste que sí se hace, pero aquí en México no. Entonces ya tú puedes explicarle, a que le digas, a que le llegue un paciente y es que yo vi esto y ni siquiera tengas idea de qué te Ujú. está hablando el paciente. Entonces, eso es en lo que yo creo que te ayuda bastante irte a tomar otros cursos, ¿no? ¿Y estos cursos que tomaste fuera, cómo fueron? ¿Cuánto duraron? ¿Cómo los conseguiste? ¿Cómo aplicaste? ¿Tienen algún costo? O sea, todos los cursos ya cuando eres egresado o congresos, todos tienen costo, todos Ok. tienen costo. Pero pues, por ejemplo, en Artros, si tomas un curso de la ANA, que es la Asociación Nacional Artroscópica de Estados Unidos, eh, es muy diferente. Bueno, van a decir, "¿Y qué tiene de plus?". Bueno, pues, pero el curso que te estás tomando y que estás pagando, te lo está dando alguien que, o sea, es una eminencia en la ortopedia, ¿no? Y no es lo mismo que estés operando con él ahí en un cadáver a que lo estés leyendo en un artículo. Entonces, ¿qué cambia? Sí, o sea, el manejo totalmente. Por ejemplo, nosotros quirúrgicos te dan muchos tips, o sea, muchos tips en los cursos de cadáver, que son yo creo que los que más valen la pena. O sea, independientemente de que si vas a un congreso o esto, como por ejemplo ahorita el de residentes, los cursos quirúrgicos, los de cadáver, son los que más valen la pena, porque estás ahí literalmente con el doctor que inventó la técnica y explicándote. Entonces te dan muchísimos tips. Eso yo creo que es lo más valioso para nosotros los quirúrgicos. Y, Ok. y algo que me gustaría saber y que le serviría mucho a los estudiantes es cómo tú te das cuenta que existen estos cursos. O sea, ¿cómo los investigaste? Ujú. ¿Alguien te dijo? ¿O de dónde salen estos cursos, no? O sea, es que esos cursos, conforme vas metiéndote un poquito más en esto, eh, ahora los cursos a los que me refiero ahorita son como un poquito ya más especializados, ¿no? Ujú. Son para artroscopistas, para cirujanos articulares. Y esos, conforme tú te vas viendo, vas leyendo artículos y esto, pues vas buscando, no sé, el autor y el autor te sale hasta en las redes. Oye, Ujú. va a estar este doctor y de ahí vas viendo poco a poco. Que es muy diferente a una rotación, ¿no? O sea, para conseguir rotaciones, yo creo que sí lo tienes que hacer, sí o sí, cuando eres fellow o estás en el alta, te sirve muchísimo. ¿Y cómo las consigues? La verdad es que yo siempre les he dicho, si tú no tienes alguna palanca, porque hay cursos donde el titular te va a decir, te vas a ir a rotar un mes a Ujú. Estados Unidos con tal, porque yo lo conozco, ¿no? Siempre que te acerques en los congresos, o sea, en los congresos, acercarte con quien tú veas de otro país y comentarle, o sea, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una rotación, ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que muchos te dicen que sí, o sea, yo no he sabido de alguien que te diga no. O si a veces te dicen que es muy difícil es porque ellos ya tienen fellows, Mm. pero así es como te vas acercando. ¿Sabes qué? Quisiera ir a tomar un curso o una instancia formativa, que es rotacional. Ya ahí ya te metes más en el rollo de cómo va a ser tu estancia. O sea, si vas a poder entrar al quirófano o Ujú. solamente vas de De observador, ¿me observador. entiendes? Pero ahí sí es ya buscar tú en lo que quieras. O sea, porque si tú buscas a lo mejor de ortopedia general, pues va a ser muy difícil, ¿no? Ya es más, por ejemplo, en ortopedia, nosotros aquí en México, regularmente los ortopedistas operan de todo. Todo. Ajá, o sea, hay todólogos. Pero en otros países, o sea, solo se dedican al hombro, solo se dedican a esto. Entonces ahí sí tienes que buscar tú a lo que Ok. quieras meterte ya de plano, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas eso, ¿qué opinión tienes de los todólogos? O sea, de como trauma meterte en todo. Es muy complejo, ¿eh? O sea, yo la verdad es que, Columna, mira, cuando plan. sales, quieres operar todo. ¿Crees que sabes O todo? sea, no, y que soy chinguetas y yo, pues, no, la verdad es que no. O sea, no, pues son cosas que vas aprendiendo a la mala, tal vez. Eh, pero yo siempre he dicho, no, yo creo que lo mejor son las subespecialidades. O sea, no, desde, no sé, el manejo que le das al paciente, la explicación que le das al paciente, deja tú lo quirúrgico. O sea, desde que llega el paciente y, por ejemplo, ya fue a ver otro doctor, ¿no? Pero el doctor no se dedica al hombro. Y entonces tú le explicas y esto, aquello, desde que el paciente ya te entiende la resonancia, ya entiende lo que sabe, o sea, porque tú ya sabes cómo explicárselo. Entonces, tal vez no lo veo mal, pero no es lo mejor, Ok. ¿no? Y lo mejor al paciente siempre va a ser que le vaya mejor, que te entienda, que no tenga dudas. Y yo lo veo en el día a día cuando ya es una segunda opinión, ¿no? Ya lo vio a lo mejor un doctor de hombro, pero no le supo explicar. Y tú tienes un poquito más de conocimiento, tienes ese plus para el paciente.
Y si le va bien a tu paciente, créeme que duermes en paz. Duermes en paz. En tu casa, para empezar. En tu casa. Sí. Oye, y otra de las cosas, de las cualidades que has tenido y de las virtudes es que empezaste a tener presencia en redes sociales. Ujú. ¿Cómo decidiste que quieres empezar ese camino? Y no sé, ¿no? Yo en algún momento yo le decía a Alan, "Ey, a mí me da miedo empezar en redes Ujú. sociales". O sea, como que yo asociaba que el médico que está en redes no es el Sí. médico que estaba con más trabajo, ¿no? O el que podía tener más seriedad. Ya me di cuenta que Sí. nada que ver, No, no, no. pero No, claro. ¿cómo tú lo O sea, descubriste? yo creo que yo empecé en el R5 en el 2023 con mis redes. ¿Y por qué? Porque yo en el R5 ya es cuando me decidí yo a empezar mi priva. O sea, yo todavía tenía, afortunadamente mi sede tenía beca, pero mi beca se me iba en estar yendo a Toluca a diario. Entonces, pues yo sí dije, no, pues mira, está la opción de irme a vivir a Toluca, no tengo nada allá, o está la opción de tener mi consultorio acá en la Ciudad de México y aventarme. Entonces, pues yo dije, de donde salgan pacientes. Entonces, por eso empiezo yo con las redes y pues la verdad empezó a jalar. O sea, hoy en día te voy a decir que no, la verdad, no es que todos mis pacientes nuevos sean de redes, la verdad es que no. Pero fíjate que a mí sí me ha dado un impacto positivo en el aspecto de que literalmente los pacientes llegan y te dicen, ah, sí, sí vi que te dedicas a esto, ¿no? O sea, apenas tuve una paciente de rodilla y ya había ido a ver otro doctor, pero pues me buscó a mí y me dice, sí, ya vi en tus redes que tú te dedicas a esto. Entonces, eh, por supuesto que tiene un impacto positivo. O sea, yo creo que no está mal. Aparte de que nosotros vamos empezando. Cuando vas empezando, pues tienes que sacar pacientes o consulta de donde, como De donde sea. puedas. O sea, ya es muy diferente, por ejemplo, un doctor ya añoso que no necesita las redes porque ya es conocido. Ujú. O sea, ya tiene su paciente, su agenda llena. Entonces, yo creo que pues, las redes es un buen salto hoy en día para empezar la consulta. O sea, sí o sí, ¿no? No todo tu paciente te va a caer de ahí, pero también es un soporte o un plus de que el paciente vea que sí te dedicas a esto y que pues a lo mejor te fuiste a este congreso, te fuiste a este curso y sí se transmite en algo positivo para el paciente. ¿Entiendes? ¿Y qué tipo de contenido es el que tú crees que debería estar haciendo un médico en redes? Pues yo creo que de todo, o sea, mm, es que hay doctores que sí se lo toman como más de que Como solo cosas muy... de doctores y así, Sí, sí, ¿sabes? sí. O sea, entonces yo la verdad es que no, yo mis redes es de todo, trato de hacer contenido más tanto personal como eso, ¿no? O sea, mi mensaje casi en redes es transmitirles a los pacientes que las patologías musculoesqueléticas van mucho de la mano con el sedentarismo. Entonces, si tú haces ejercicio, si tú llevas una vida saludable, muchas patologías musculoesqueléticas no las vas a presentar. Entonces, yo de ahí me agarro y los pacientes, yo sí también he tenido pacientes que te dicen, es que sí, sí ya vi que tú haces mucho ejercicio y pues me motivas, ¿no? O Sí, o sea, sea, predicas ponerme con el ejemplo, ¿no? exactamente. O sea, Entonces, yo creo que, y muchos manejos yo los doy en conservadores, sobre todo, no sé, en la columna, o sea, que es el pan de cada día, el ortopedista. Tú le explicas al paciente que necesita hacer ejercicio, que necesita fortalecer y muchos les quitas el dolor, sin cirugía, ¿me entiendes? Pero es algo que también ves en la consulta como ortopedista. Oye, es que ya fui con un doctor y me dice que correr es malo o que las pesas son malas. Y pues no, o sea, tienes que explicarle al paciente, enseñarle al paciente. Entonces a mí me sirve eso de las redes para también que el paciente se dé cuenta que es mentira, que lo que hoy te va a matar más rápido es el sedentarismo, no el ejercicio. ¿y ¿No? cuál crees que es el error más común que comete un ortopedista así recién egresado? Ese, el querer operar todo, güey. O sea, la verdad es que ya después te vas dando cuenta a qué paciente no lo debes de operar. O sea, eso lo vas agarrando con la experiencia. Pero ese y ¿sabes qué? Yo ya sé hacer todo, yo ya hice esto en la residencia. No, o sea, no. Siempre apoyarte de tus adscritos. O sea, porque si aunque tú lleves 100 artroscopías, un ejemplo, él va a llevar 101. Entonces él tiene más experiencia que tú y al final del día lo que buscas es que a tu paciente le vaya bien. El querer operar o el decir yo ya lo sé todo, no, 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 la verdad es que no, no. Tienes que darle tiempo, la experiencia se va dando con el tiempo y el error que yo creo puedes llegar a cometer es creer que ya lo sabes todo, que ya lo sabes hacer, ¿me entiendes? Ujú. Todo. Y el mejor consejo que tú le podrías dar a ese que va iniciando para
cómo sí ir a lo mejor cachando un poquito de pacientes. O sea, sí recomiendas a lo mejor meterte a una institución pública, echarle todos los kilos a lo privado. Pues es que iba a ser, mira, yo afortunadamente, te lo digo porque yo siempre dije, pues me gustaría dedicarme al medio privado. Yo no toqué instituciones de trabajo, o sea, yo salí y me dediqué a la priva y pues dije, vamos a ver si jala y jaló. Pero ahí sí depende mucho lo que quieras, o sea, hay doctores, yo siempre lo he dicho, hay doctores para la priva, hay doctores para la institución. Y, por ejemplo, yo tengo adscritos, bueno, ex adscritos que trabajan en 2 instituciones, la mañana y la tarde, y son felices, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, para la priva, la verdad es que yo no podría decirte, mira, me ayudó la institución porque nunca lo viví. Ujú. Pero, pues, ahí sí depende mucho lo que quieras, lo que busques. Cada persona es un mundo, entonces hay gente que le va a gustar solo la priva y la priva y la priva, o solo la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, o la mayoría dicen, pues es que yo quiero tener priva y lo que sea, pero cuando estás en el lado oscuro de la priva, ahí no, nadie ve eso, Sí. ¿sabes? O sea, nadie Sí, no. ve eso, el estar buscando pacientes, el tener chamba, el que le vaya bien a tu paciente, o sea, sí es el mundo oscuro de la priva que nadie te lo habla, ¿no? Si nadie Nada te más lo enseña a tener bonito. priva, nadie te va a enseñar el lado oscuro de la priva, el lado no bonito de la priva, ¿eh? O sea, no. La verdad es que sí está feo cuando a un paciente tuyo no le va tan bien o no le va como a tú quieres que le vaya, ¿me entiendes? Eso sí está feo de la priva, la verdad. No, y sobre todo, o cuando no estás teniendo el resultado que quieres, ¿no? Que Sí. sabes que ya te estancaste y que dices, puta, pero a ver, ya hice todo como te tenía que hacer y todo, y Sí, no ves que mejora, sí te llegas como a frustrar un poquito, sí. ¿no? Y eso es parte también de la formación. Otro consejo a los egresados, que se guíen con lo que saben, o sea, ¿sabes? O sea, si tú aprendiste que tus adscritos hacen esto porque les va bien, etcétera, cásate con esto. Si sabes hacer esta técnica, adecua la que te sabes. Siempre Ujú. guíate por la que sabes. No seas de querer aprender en la priva. La priva no es para andar inventando. Exactamente, sí, o sea, porque eso, o sea, al paciente no le va a ir tan bien. Entonces, siempre cásate con lo que sabes, con lo que aprendiste. Para eso es el alta especialidad, para eso son tus cursos, ¿no? Yo creo. Doc, pues creo que con Ujú. ese consejo podemos pasar a una de las últimas secciones que se llaman las interconsultas. No sé si viste que ayer te etiquetamos en una cajita de Ujú. preguntas. Ahí la gente pues nos hizo preguntas que quieren que te hagamos llegar. Sí, Entonces, si estás de acuerdo, vamos sí, a tirar claro. unas 5 o 6 preguntitas, ¿va? A Dale. ver, ¿Empiezas o empiezo, Pablo? ahí te va. La primera dice, Doc, ¿cómo se organiza para hacer trauma e ir al gimnasio? Pues es que ahí sí va a variar mucho tus prioridades, o sea, siempre lo he dicho, y yo lo viví desde residente, o sea, yo mi prioridad en la residencia, aunque no me quedara de guardia, pero si yo salía muy tarde de operar en la tarde, yo sí llegué a ser de los vatos que llegaban a las 10 de la noche al gimnasio, o sea, y ya cuando los corrían, ya cuando estaban cerrando. Entonces mi prioridad siempre fue como dedicarle esto, ¿no? Y eso se traduce hoy en día. O sea, si tu prioridad, por ejemplo, mis QRs acababan una clase y se iban a tomar. Y yo era el que no iba porque yo prefería irme al gimnasio. Entonces, Ujú. eso mismo hoy lo hago. Mis prioridades son, aunque te tengas que levantar temprano, aunque te tengas que acostar muy noche, pero la hora del gimnasio, eso no es negociable. O sea, tienes que sí o sí Sí, ser dedicarle un disciplinado, tiempo. ¿no? Sí, es una disciplina que aplica para todo. O sea, en tu chamba, en tu día a día, ¿no? Vas. Preguntan, ¿cómo recomendaría empezar a entrenar el ojo para las radiografías? ¿Cómo empezar a entrenar el ojo? Pues mira, yo creo que aprendí, obviamente Viendo viendo muchas después, radiografías. exactamente. Viendo O muchas sea, radiografías. sí, ahorita tú te pones a ver una radiografía y no sabes a lo mejor una fractura, con una no vas a tener. O sea, ya necesitas, incluso ya, o sea, de adscrito, aunque ya lleves 1000, se te puede pasar una, ¿eh? O sea, el ojo, pues es experiencia, 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 experiencia. O sea, ver y ver y ver y ver radiografías. Yo creo que ese es el consejo. ¿Cómo? Ver muchas radiografías. Lamentablemente necesitas estar ya en el mundo, ¿no? De la ortopedia. Doc, aquí viene otra. Bueno, más bien este quiere que le mandes un saludo a Marcel González. Dice, "Tss, qué chulada, que me mande un saludito." Saludos a Marcel González. A ver, entonces vamos con la que sigue. Dice,
¿En qué momento un ortopedista debería dejar de pedir estudios y empezar a confiar más en su exploración física? Mira, no en ningún momento. O sea, siempre No pregunté yo, me No, viste no, feo, sí, pero no sí, sí, pregunté sí. yo. Pero no, yo creo que en ningún momento. Siempre tienes que apoyarte, tanto legalmente como para confirmar o descartar un diagnóstico. O sea, yo sí he tenido pacientes que me dicen, es que ya fui con un doctor y me dijo que me tiene que operar. Y nada más me revisó y me dijo, necesitas operación. Y la verdad es que no. Yo personalmente, bueno, en mi práctica privada no, pero si no tengo un estudio de imagen. O sea, forzosamente. Tanto por un consejo de la vía legal como pues, para confirmar tu diagnóstico. Entonces, en ningún momento, siempre tienes que acompañarte de la imagenología. Ok, Doc. Otra dice, ¿cómo perderle el miedo a explorar pacientes y no sentir que estorbas? Son muy... Pues es que eso suena más como estudiante, ¿no? Sí, O sea, de Es que es que... nuestro público. Sí. O sea, no, pero me refiero a que, de que cuando eres estudiante sí te da Mm. miedo, porque no tienes ni idea Y y preguntó esto. un adscrito, ¿no? Es un doctor grande, ¿no? Ya sé. Un doctor grande. Ya me voy a jubilar. Ya pero- jubílese. Sí. No, yo creo que ahí, pues es que pues no debes de tener miedo, o sea, pues al final del día es a lo que te vas a dedicar, ¿no? A revisar personas. Nosotros vivimos de las personas, de los pacientes, entonces, pues a perderle el miedo, experiencia, muchos. O sea, yo sí, eso sí era de que, no sé, tomar una muestra, hacer algo en específico, pues ahí vas a aprender, aunque no sé, pero pues que me den chance de hacer algo, ¿no? De estorbar, Pues aunque sí, sea. estorbar haciendo algo. A ver, pregunten, ¿qué recurso te hubiera gustado conocer cuando eras estudiante? Pero recurso, No dices. recurso. Pues solo dice que recurso. Libro. Es que solo dice Página eso. para buscar. Ah, yo creo que eso, ¿no? sé, Como caja, ¿no? como algo, sí. Pues es que yo la verdad, de estudiante era puros libros. De hecho, yo era todavía la generación que los comprabas, güey, en físico. O sea, traías tu Moore, tu tabique de Moore. Tu la tarjeta. Pero ya ahorita es más fácil, ¿no? O sea, tú buscas algún tema y ya vas a encontrar un artículo más fácil, ¿no? De ortopedia sí necesitas o te facilita mucho la vida si estás suscrito a algún journal. Ajá, sí. Pero si no, siempre estás Psycho. Psycho Sí, no falla. para todos los que todavía somos estudiantes, residentes. Yo creo que ese es el recurso que me hubiera gustado conocer de estudiante. Última que yo tengo es, ¿qué patología articular está sobretratada hoy en día y cuál está subdiagnosticada? Sobretratada, pues es que no, yo creo que todas las articulares pues, necesitan un tratamiento, pero infravaloradas, pues ya hablando un poquito del hombro, ¿no? O sea, todo te dicen dolor de hombro o manguito rotador, entonces no, a veces son otros diagnósticos, por ejemplo la tendinopatía del bíceps, que al menos hoy, por ejemplo, pacientes que te llegan con, es que tengo el manguito rotador y tú ves su manguito y nada. Y si rota. No, sí rota, sí lo mueve, ¿no? Ahí la piensas mañana. No, la verdad es que yo creo que sí, patologías del hombro sí están subdiagnosticadas, como Ok. decir. Tenemos un montón de preguntas, pero la verdad es que la Sí. mayoría, o sea, hay un montón de preguntas de que cómo combinas el gym, de que Sí. todo eso, entonces pues creo que ya lo contestó Pablo con la Sí. primera. Y creo que con esto podemos pasar a la última sección que se llama Las Indicas. Aquí tú das un consejo a quien quiera seguir tus pasos. A un Ya sea estudiante que quiera ser articular, etcétera, residente. Pues yo creo que mi consejo sería adopta la disciplina. O sea, la disciplina debe ser tu día a día para todo lo que quieras. O sea, si quieres entrar a la carrera, si quieres ser especialista, si quieres hacer una alta especialidad, si quieres, no sé, tener una buena chamba, la disciplina y paciencia. O sea, yo creo que las cosas no suceden de la noche a la mañana, es un cúmulo y aplica para todo. O sea, quieres tener un buen físico, rendir mucho, o sea, es una disciplina, ¿no? Que poco a poco, pero para lo mismo, estudiar hasta que realmente ya llegas a ese objetivo que tú quieres. Que ya no te Entonces, cuesta trabajo. disciplina para todo, ¿no? Doc, pues sabemos que no lo necesita, pero ¿dónde lo pueden localizar? ¿Sus redes? ¿Cuáles son? Aquí los Yo vamos a poner. estoy en todos como DR, doctor Vilchis Tello, y pues, ya saben, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta, consejo, queja, Sugerencia. Sí. Aportación. ahí me pueden encontrar, entonces ahí. en mis Su redes. consultorio para que, por si quieren Yo consulta. estoy en el Hospital Ángeles Mosel,
y en la Torre de Especialidades San Angelina Cora del Valle, aquí en la Colonia del Valle, entonces en la Ciudad de México, por si alguien quisiera. Bueno, una Doc, la consulta. verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Es un episodio que nos estuvieron pidiendo muchísimo. Espero que les guste mucho a quien lo va a ver. Gracias por haber pasado visita con nosotros, Pablo. Doc, la verdad es de que un episodio que le podemos sacar provecho de muchas maneras, ¿no? Muchas gracias por darte el tiempo y de venir a platicar un poquito con nosotros. De verdad, muchas gracias. A ustedes que nos están viendo, ya saben, si les está gustando, regálenos por ahí un comentario, síganos, díganos a quién más quieren que traigamos aquí al podcast y muchas gracias por pasar visita con nosotros. Nos vemos en el siguiente pase. Hasta la próxima. Adiós.